Bueno, actualmente la mayoría de los pacientes que se diagnostican o que vienen a esta unidad, creo que más del 60% no traen diagnóstico. Desgraciadamente es difícil hacer diagnóstico cuando el paciente viene en una fase 5, que es la fase definitiva ya con necesidad de diálisis. Idealmente se deberían de diagnosticar de forma temprana para poder determinar las causas. A nivel mundial, las causas de insuficiencia renal crónica en niños es secundaria ya sea de factores congénitos o enfermedades adquiridas como glomerulopatías o infecciones urinarias a repetición. Esa es otra de las causas de la insuficiencia renal crónica. Pero acá la verdad es que tenemos muy pocas causas definidas de la insuficiencia renal y un alto porcentaje se quedan como causa desconocida, porque ya es muy difícil hacerles el diagnóstico cuando ya vienen acá y a veces solo inferimos el diagnóstico, ¿verdad? Por historia. Ok. Aparte de las causas, digamos, que se tiene conocimiento a nivel general, algunas otras causas, digamos, obesidad infantil o qué otras cosas pueden ser factores de riesgo en niños para tener la enfermedad. Actualmente la obesidad está pasando a ser importante porque la obesidad predispone a pacientes a ser hipertensos. A ser hipertensos, pues es un factor de riesgo para daño al riñón. Las infecciones urinarias a repetición es otra de las causas importantes que se pueden diagnosticar y que se pueden estudiar a tiempo para hacer un diagnóstico preventivo de insuficiencia renal, o mejor dicho, de evitar que lleguen a insuficiencia renal. Y los estudios de imágenes para diagnosticar enfermedades congénitas anatómicas, por supuesto. Lo primero que deben de observar los padres es el color de la piel. La palidez es uno de los primeros síntomas de la insuficiencia renal crónica porque la anemia es secundaria ya a un daño renal. Palidez o que estén decaídos, que no tengan ganas de jugar, que se pasen durmiendo mucho, que no rindan en el colegio, esa es otra causa importante. O otra cosa a tomar en cuenta, por ejemplo, niños mayores de 5 años que se orinen en la cama. Y algunos ya en fases más avanzadas, pues edema de ojos, edema de párpados, también es uno de los síntomas que se presentan. Y ya en fases avanzadas, pues pacientes con cansancio, ya no toleran caminar. No es que no tengan ganas, sino empiezan con mucho cansancio cuando intentan caminar distancias largas. Esas son la sintomatología que los padres pueden determinar y observar, y si ven alguno de estos datos, poder consultar con su pediatra. Todo paciente que no ha desarrollado y empieza antes del desarrollo con insuficiencia renal crónica va a ser un paciente de talla baja. Y otra cosa importante, ¿verdad?, tomar en cuenta por los padres es niños que no crezcan, niños que se están quedando chaparritos y no dar como excusa el papá y la mamá son chaparritos y el niño va a ser chaparrito, porque eso no es cierto. Un niño que no está ganando peso ni talla adecuada debe ser evaluado para determinar si no tiene daño al riñón, porque a largo plazo todo niño que tiene daño en sus riñones va a ser un niño que se va a quedar pequeño. Principalmente el crecimiento. El crecimiento es una de las más importantes. En el caso ya, digamos, con un colega pediatra, ¿cuáles son las medidas que debe de tomar un pediatra para identificar esos factores de riesgo a tiempo? Hacer una evaluación anual, por lo menos con exámenes de laboratorio, un examen de orina. En el examen de orina buscar sangre, leucocitos, proteínas, son de los datos más importantes en búsqueda de un examen de orina. La otra cosa es una hematología para ver el nivel de hemoglobina del paciente. Idealmente una creatinina para ver la función renal. Con esos 3 datos de laboratorio pueden darnos una visión global y general de que todo en términos generales está bien. Y desde el punto de vista clínico, la toma de la presión arterial. Es importante que todo niño a partir de los 4 años, en toda consulta que se le haga, se le tome su presión arterial, y abajo de esa edad, de 0 a 4 años, solo pacientes que tengan algún caso especial
ya sea enfermedades renales ya diagnosticadas o algún problema de nacimiento. Todos esos pacientes sí deben de evaluarse desde antes la presión arterial. Y la otra cosa importante, lo que ya se mencionó, medición de peso y talla para ver que el paciente esté creciendo de forma adecuada. Ya, en cuanto a la presión arterial, ¿cuáles son los rangos normales que debería tener un niño a partir de los 4 años? En presión arterial no existen rangos normales en niños. Hay tablas específicas que todos conocemos, hechos por la NSHS, que están determinados por talla desde 1 año hasta los 18 años en percentilas en base a la percentil de talla. Entonces lo que se hace o lo que debe hacer el pediatra es medir al niño, ver en qué percentil de talla está y según su percentil de talla irse a las tablas a buscar en qué percentil, en base a su percentil, cuánto debe de tener. Por ejemplo, no, lastimosamente no tengo unas tablas acá, pero por ejemplo un niño de 4 años que esté en su percentil a 5 de talla, o sea un niño chiquitito, no va a tener la misma presión arterial que un niño que esté en la percentil a 75, porque es un niño muy alto. Entonces sí varía mucho la presión en la misma edad dependiendo del tamaño del niño. La enfermedad renal afecta a todos los órganos, cardíaco, óseo, incluso cerebral. Y por lo mismo, al afectar todo el sistema, los niños tienen una alta mortalidad, la esperanza de vida es bastante baja. Yo tengo acá, y esto es no por estadísticas, porque Guatemala desgraciadamente ni estadísticas tenemos, pero tengo niños que han vivido entre 5 y 10 años en diálisis peritoneal, y hay niños que no viven ni 1 año. Entonces, ¿en qué depende? Primero, el poder brindarle al niño todo su tratamiento, ¿verdad? Lo ideal es que casi que de cajón todos los pacientes usan eritropoyetina para el estímulo de la eritropoiesis, hierro, vitamina D para el problema de la hiperparatiroidismo que están sometidos, y calcio para la quelación del fósforo. Entonces son medicamentos más los medicamentos de la presión. Si tenemos un niño que tiene todos sus medicamentos, probablemente vamos a aumentar su esperanza de vida en diálisis peritoneal. Pero a nivel mundial, por ejemplo Europa, que son los lugares más avanzados, se supone que no debería de pasar más de 1 año en diálisis un paciente, y después de eso el trasplante. O sea, lo máximo que debería pasar un paciente es 1 año. ¿Por qué? Porque en ese año sabemos que bien cuidado no se deteriora y posteriormente trasplante. Pero si nosotros no le hacemos nada de esto, tarde o temprano el paciente va a fallecer. Ahora moviéndonos al tema del trasplante renal infantil, aunque yo sí tengo una ERP, obviamente no se hace, pero ¿cómo están esos estadísticos o esos en Guatemala? ¿Y qué significa para el paciente niño tener un trasplante renal? El trasplante renal sigue siendo terapia sustitutiva, nunca va a ser un tratamiento curativo, porque el paciente tiene que vivir a base de medicamentos, por lo menos 3, más extras si fuera necesario, pero son 3 los medicamentos de base que usa todo paciente trasplantado. En Guatemala estamos el Hospital Roosevelt y Fundación de Amor, hacen trasplante renal pediátrico. Aquí en UNAER lo que se hace es, al venir el paciente acá, siempre se les ofrece la posibilidad del trasplante. Desgraciadamente la mayoría, o mejor dicho el 100%, son de donación viva, porque no tenemos de donación cadavérica. Y los referimos y los pacientes llevan un protocolo de trasplante, y eso va a hacer que ya cuando tengamos el protocolo, que se puede llevar hasta en 1 mes, puede terminar un paciente un protocolo. Posterior a eso se hace el trasplante, y va a implicar un cambio total de vida tanto para el paciente como para la familia, porque el hecho de tener que quitar, la bendición de quitarse, el tener que hacerle 4 cambios de diálisis al día o tener que someterse a un tratamiento en una máquina, ya solo con eso es, creo que lo mejor para el paciente, y sobre todo que el deterioro que tiene cardíaco muchas veces es reversible, y eso también hace que el paciente pues tenga una calidad de vida muy buena. Quien se informa y previene, más vida tiene. UNAERC.